Vaya forma de introducir un arco. Es que los últimos 5 episodios han sido una genialidad, un vaivén de emociones para terminar con la presentación del príncipe de las maldiciones, Loki. Oh my god, que fue inesperado, pero épico a partes iguales. Y debo de admitir que Oda lo está haciendo demasiado bien. Oda lo está haciendo demasiado bien con todo esto. Y quiero hablar de este desarrollo de estos 5 capítulos que hemos tenido desde el 126 al 30 para simplemente fangirlear un poco, porque es que literal hemos tenido un vaivén de emociones muy intenso y que pareciera una locura total, pero que nos sumerge en esa fantasía, en esa sensación de aventura que muchos estábamos esperando del arco de Elbaf. Así que qué ondas nakamas, les habla el cazador de piratas, prepárense que comenzamos. Si recapitulamos en los capítulos desde el 126, vemos que aquí es como el primer capítulo de todo lo que se avecina a Elbaf, es el capítulo de camino hacia Elbaf. Eso por parte de los Mugiwaras, pues obviamente es un capítulo donde se presenta a los piratas Akagami y todo lo que están haciendo. Pero para los Mugiwaras es ese primer vistazo a la cultura y el camino que hay que seguir para llegar a Elbaf, con el tema de que no, que el licor y todo eso y todo lo otro. Literalmente en el final de este capítulo es cuando se nos presenta a Nami en una situación donde no sabemos en el mundo del ego y se empiezan las teorías locas que está pasando aquí. Ya en el capítulo 1127 es la primera mención de, por ejemplo, algo que va a ser bastante importante en este arco, el dios del sol. Y se muestran conceptos similares a los ya visto en Elbaf. Vemos el árbol del mundo, vemos la indumentaria Elbaf mezclado con los legos, con ese mundo de bloques y todo eso. Por lo que empezamos a teorizar, ¿estamos o no estamos en Elbaf? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Oda entonces juega con nuestros sentimientos y toma el barco de los Mugiwaras, lo saca del mar y simplemente vemos cómo los posiciona en un mundo que es Elbaf? Yo me quedé como que parece ridículo separar a los Mugiwaras. Tiene todo el sentido del mundo si tú quieres presentar dos visiones de lo mismo, pero también meter a un grupo en una aventura para que lleguen a un punto X y presentarnos ciertos conceptos que los demás no necesariamente necesitan, o que quizás para el otro grupo no es tan relevante, pues van a vivir su propia aventura, ¿entienden? Entonces me parece genial separarlos, siempre y cuando sea para algo y no simplemente, pues mando un grupo por aquí, un grupo por allá. Me encanta que las cositas que está dejando Oda en este mundo dedicado a Robin, Franky, Jinbe, ya saben, los adultos, me gusta, y creo que después hablaremos de eso, pero mientras tanto se separan, vemos que si llegan a Elbaf, entre comillas, pues eso en el 128 se nos confirma de que no están en Elbaf más, sin embargo sí están cerca. ¿Por qué? Usopp deja en claro que están usando indumentaria de Elbaf, pero que está hecha a la medida, lo cual es raro, pues los gigantes son muy grandes y no encajaría, por lo que hay algo raro. Y Oda nos deja un detalle bastante sutil aquí, pues se menciona de que pese a que el mundo es tan grande no sopla el viento, dejándonos en claro que están en una habitación cerrada. Y qué cosa que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Es algo rarísimo. Al final también se confirma que este es el país, entre comillas, que pertenece al dios del sol, un dios del sol que sabemos que es falso desde su nombre, por cómo se nombra, y también que este es el país de los dioses, entre comillas también. Al final se presenta en una de las interacciones más interesantes de los últimos tiempos al dios del sol falso. Esto me fascinó y lo comenté, pues trae consigo un montón de cosas interesantes, pero sí, yo quedé loquísimo con el concepto del dios del sol opuesto a Luffy y también con el diseño, y pese a que este terminó siendo falso, esto no es más que una triquiñuela de Oda. Él suele hacer esto, nos presenta un personaje, nos dice algo sobre este, nos mueve las expectativas y uno se queda como de 10. Eso pasa mucho con el concepto de traidor, suele presentarnos como pistas para dejarnos en claro que X personaje puede ser el traidor, y cuando todo apunta que es ese, pues te cambia las tortillas y te da pan, ¿sabes? Es como que súper interesante.
siempre el concepto de traidor en el mundo de Oda o en los arcos que hemos tenido, ese concepto siempre Oda lo maneja como siguiendo las mismas pautas, más sin embargo cambiando, ¿no?, algo para que no quedemos como que es lo mismo. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿verdad? En el capítulo 1129, el discurso del falso dios del sol es tremendo. Es una microconcepción de lo que podríamos esperar de Elbaf, donde los villanos serán pintados de héroes y donde los héroes podrían ser pintados de villanos. Y no solamente eso, me recordó mucho al tema del gobierno mundial, donde controla el mundo, mas sin embargo no hay un script, es decir, no trata de controlar las acciones, pues permite ciertas cosas que fluyan hasta que en verdad afecta su punto. Analizar este discurso podría ser una cosa bastante interesante, pues a final de cuentas nos muestra mucho de lo que podríamos esperar, no solo de Elbaf, sino de la conclusión de la Gran Guerra, y eso es interesante, pese a que quien lanza esto es un personaje bastante random, y creo que aquí sí como que me bajó la nota cuando vi que el dios del sol al cual apostaba tanto, pese a que había todos los indicios de que era alguien falso, simplemente disfrazado de, pues me bajó toda la nota que fuera un personaje tan conocido, pero no le presté demasiada atención a eso porque realmente fue muy bien manejado. Pues no solamente el cómo se secuestra el barco de los Mugiwara tiene sentido, no solo que es un falso dios que creó todo este mundo y todo eso, sino que también me gusta el hecho de que hay antagonismo en el mundo de Elbaf hacia los Mugiwaras. De eso hablaremos más adelante, casi. Y en el 1130, el falso dios del sol es nombrado como una vergüenza al nivel de Loki, lo cual lo hace bastante interesante y nos empieza a meter carnita sobre Loki. Yo, como muchos de ustedes, pensaba que Loki iba a ser un señor bonachón, que iba a tener el nombre de Loki por eso, y ya está, porque es un nombre, ¿por qué no? Pero realmente pinta ser todo un demonio y eso me encanta, pero pinta, no creo que sea tan malo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con la interacción entre este y Luffy. Recordemos que Loki se caracteriza por ser un dios engañoso, alguien con esa perspicacia de engañar y manipular a los demás, y Luffy ha tenido grandes, digámoslo así, momentos donde su ingenuidad le gana. Entonces veremos cómo es capaz de leer esta situación y darnos algo bastante interesante. Mientras tanto, sí estoy preparando un vídeo sobre Loki porque he estado investigando qué podría ser su fruta o algo por el estilo, aunque no logro llegar a una conclusión que me satisfaga. Por el momento lo digo, es muy posible que una fruta de este sea simplemente algo relacionado a los gigantes, y es que a veces se nos olvida que Oda está creando su propia mitología, pese a que se basa mucho en ya otras creadas. O sea, que él combina las cosas y nos da algo nuevo, no es como que simplemente calca y, por ejemplo, la mitología nórdica nos dice que Loki y Fenrir están relacionados, pues son padre e hijo, pues le damos la fruta del Fenrir y ya está. No es tan simple, creo que aquí vamos a tener una fruta novedosa, pero sigo investigando a ver qué encuentro. Y también en el 1130, se nos habla de la trágica historia de lo malvado, lo perverso que es Loki. ¿Será que esto pasó después de que Lola lo dejó? Porque sí, en la silueta que tenemos, pese a que Oda no es muy acertado con la silueta, pareciera tener como un grupo de seguidores que apoya lo que él hace, esto y lo otro, pero lo que se nos cuenta ahora es una versión bastante diferente a la expectativa que teníamos, y pese a que a mí me gusta eso, ¿será que lo que causa que este sea un loco de mente suicida es eso? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. A ver, todo este hilo de acontecimientos es genial por 3 puntos en específicos. Primero, la sensación de peligro e incertidumbre constante. ¿Dónde están los Mugiwaras? ¿A dónde fueron a parar? ¿Quién los secuestró? ¿Por qué están metidos en un mundo de legos? ¿Por qué hay bestias gigantes persiguiéndolos? ¿Sabes? Pese a que no es como que ellos no pudieran enfrentar todo esto, sino que el hecho de que nosotros como espectadores no sabemos nada de lo que estaba pasando, o sea, literal, creo que esto tenía mucho que no pasaba, que los Mugiwara
Mugiwaras no estaban en un páramo desconocido, sino que todo ha sido guiado, y pese a que teníamos bastantes pistas y bastantes cositas, pues eran lo suficientemente sutiles como para generar esa sensación de preocupación en los fanáticos. Esa falsa realidad y ese microcosmo de lo que podríamos esperar de Elbaf en esta, vamos a decirlo así, maqueta, me encanta. Y no solamente es que esta maqueta, este mundo que crea Road es tremendo, porque podría apelar a todo, a la historia de One Piece. De verdad, es tremendo, me encanta. El discurso que da me ganó totalmente. Y ya cuando, bueno, vemos que es este personaje, pues, pero sí. Este microcosmo es mucho de lo que podríamos esperar de Elbaf. Segundo, los Mugiwaras no se encuentran con un camino de rosas. A ver, una de mis grandes preocupaciones es que los Mugiwaras iban a llegar a un país que los conocía. No iba a ser como que, bueno, pues, llegaron a un país desconocido, hay que descubrir quiénes son nuestros aliados, quiénes son los enemigos, a quién podemos ayudar, a quién no, ¿sabes? Eso me preocupaba, pues esperaba un arco más de rositas, pero vemos que sí va a haber cierto antagonismo. Hay ciertos gigantes que están en contra de que Harudin se aliara a Luffy por el simple hecho de que lo consideran un humano inferior. Hay otros que podrían estar a favor. Está Loki, que podría ser un antagonista, ¿sabes? Hay como versiones y versiones, y eso hace que no sea tan fácil. Por ejemplo, muchos esperábamos que este arco fuera como Zou, donde los Mugiwaras tienen cierto antagonismo, tienen cierta resistencia en las cosas que quieren o no quieren hacer, en las cosas que tienen o no tienen que hacer en este arco, pero es más indirecto. Me parece que Oda, al posicionar a ciertas personas en contra de los Mugiwaras, pues, coño, hace que sin duda se levanten y tengan que hacer cosas, ganarse a esas personas. Ahora bien, viendo que Road está como emulando los pasos de Loki, y que en este mismo capítulo, el 1130, se habla de que él es como una vergüenza, igual que Loki, me apostaría que Loki tiene fanáticos. O sea, personalidades que están a favor de él. Y que esa sea como una especie de resistencia que está esperando la venida del famoso Dios del Sol. Que aquí, y bajo esta circunstancia, pasamos al punto número 3. Falso Dios del Sol y opuesto Dios del Sol. En el capítulo desde 127 más o menos al 129 se nos habla del Dios del Sol que controla ese país, de Legos y todo eso. Esto es un falso Dios del Sol. Todos lo sabemos ya. Entonces, esta personalidad, este ente, está emulando lo que se supone que es Loki. Oda nos puso esto para engañarnos a nosotros y que no esperáramos más, pero es que me parecía tan buen concepto que yo, pese a que sabía que iba a ser un falso, y lo dije en mi vídeo, pese a que sé que este güey iba a ser un falso Dios del Sol, Oda debería de utilizar ese concepto y brindarnos un Dios del Sol opuesto a Luffy. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de dioses en diferentes mitologías, en diferentes folclores, tienen una dualidad, es decir, una cara buena, que es lo bueno, lo genial, nos da esa bendición, pero también tienen esa cara mala que trae maldición. Y qué curioso que el nombre de nuestro queridísimo Loki es el príncipe de las maldiciones, que trae caos. Dios del Loki es el dios del caos y de los engaños. O sea, que un sol que representa también cosas malas como maldiciones, engaño, caos, es bueno. Y me parece genial porque Loki dice al final, en el capítulo 1130, que él es que va a llevar el mundo a la destrucción. Esto no es más que el Ragnarok. Recordemos que el Ragnarok es ese evento apocalíptico para los nórdicos. Y recordemos que Loki es la cabecilla. Curiosamente, él está encerrado en una especie de prisión con cadenas, igual que la versión nórdica del personaje, y que, digámoslo así, está a la espera de que esto suceda. Yo creo que Loki se merece todo un vídeo solo de mis expectativas, porque realmente ha sido una presentación magistral. Que Oda, si lo hubiese lanzado en plan, llegamos a Elbaf, hay que ir a escuchar
eso que suena ahí, ese rugido, ¿qué es lo que está pasando? Déjame ir a ver, ¡pum! Creo que no hubiese causado el mismo impacto. Lo que genera este impacto de Loki es esos 4 capítulos que tuvimos previos, donde se nos presenta un mundo onírico, perfecto, manipulado por un dios del sol que resulta ser una falsedad, alguien que simplemente está en contra de los Mugiwaras y a quien los Mugiwaras están tratando de no lastimar de manera directa, pues a final de cuentas podría ser un aliado y no quieren problemas con los gigantes de Elbaf. Entonces están como que comedidos y controlados porque están tratando de hacer amigos. Cuando los Mugiwaras están o han estado calmados en su vida, nunca. Entonces es genial todo esto. Pero en definitiva, la cosa pinta muy bien si tenemos en cuenta de que Loki puede que no sea tan malo, de que no esté buscando lo malo. Tengo esa expectativa como que Oda nos está tratando de engañar y de que esta interacción con Luffy va a ser aclaradora y que lo que él determine aquí podría ser algo interesante. Pero bueno, cuéntame tú qué piensas de Loki. ¿Será que es el antagonista de este arco y ya lo tenemos enfrente? Cosa rara ver el antagonista de primero frente a Luffy. O sea, esto pasa a final de arco. Pero bueno, cuéntame tú qué piensas al respecto. Como siempre, y por si no lo saben, les hablo de Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.